en la prevención y el tratamiento del dolor. Vamos a hablar del uso apropiado, del uso racional. Vamos a aprender el uso racional de estos fármacos que son, junto con los antibióticos, de los peor usados, ¿sí? De los que se abusa, se hace uso extrarrótulo, en fin. Otro aspecto importante es lo que llamamos la adherencia, el apego del paciente al tratamiento con estos medicamentos, ¿verdad? El cumplimiento de la posología establecida, ¿sí? Eso se llama apego, adherencia, el compromiso que tiene el paciente con el cumplimiento del tratamiento propuesto. Y también, por supuesto, vamos a hablar de la seguridad de estos medicamentos. Dijimos, son fármacos muy usados en odontología, de uso casi rutinario, les diría yo. Por lo tanto, tenemos que hacer uso racional para que ese uso sea seguro, y también parte de la seguridad depende del cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. O sea que hoy entramos en el capítulo de los analgésicos. ¿Qué será un analgésico de acuerdo a lo que hemos estado viendo? ¿Qué será un analgésico según lo que vimos hasta ahora? Algo que atenúe el dolor. Ahí está. ¿Qué tipo de... hablamos entonces acá de la sensibilidad, ¿sí? De la sensación de dolor. Pero habíamos visto que el dolor era una enfermedad y por lo tanto exigía tratamiento. Ese dolor que se relata cuando uno va al odontólogo hace que muchos pacientes vayan predispuestos y sean difíciles de controlar. Entonces, existen, como ya vimos, distintos niveles de descontrol o de ansiedad, ¿verdad? Que hacen que algunos pacientes no permitan determinados tratamientos, que muchas veces ni siquiera son tratamientos que cursan con dolor. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pacientes no solo van a necesitar, previo a la analgesia, un control de su ansiedad, o sea que la medicación va a constar de más de un fármaco, pero la mayoría de los pacientes, cuando reciben un tratamiento con anestesia local, por supuesto son los que se pueden autocontrolar, en el posoperatorio solo necesitan un analgésico, un medicamento parecido a la aspirina o la misma aspirina. Después hay otros pacientes que necesitan más ayuda, como vimos la vez pasada, a los que esa anestesia local se asociaba a distintos fármacos que también intervienen en el tratamiento del dolor, porque se dirigen hacia componentes emocionales o psíquicos de la respuesta al dolor, como pueden ser los ansiolíticos. Y bueno, y después hay otros pacientes que para tolerar las intervenciones conciencia. Recordemos entonces la definición de dolor, que es lo que vamos a prevenir, tratar, incluso controlar con estos fármacos. Una enfermedad en sí misma, ¿verdad? Cuando ese dolor, esa sensación, esa experiencia sensorial y emocional, como decíamos hoy, persiste, no se consigue mitigarlo, ¿verdad? Bueno, constituye una enfermedad en sí misma. ¿Cómo se puede controlar, prevenir o tratar el dolor? Existen distintas formas, como vamos a ver más adelante, pero esa farmacoterapia del dolor, ¿verdad? Consiste siempre en un tratamiento sintomático. Ayuda a combatir
síntomas y signos, ¿sí? Síntomas y signos, pero no es etiológico. Tiene que ser eficaz, realmente el tratamiento tiene que reducir el dolor, tiene que ser seguro, con el mínimo riesgo, pero también tiene que ser aceptado por el paciente. Hablábamos de apego. Bueno, la aceptación del tratamiento por el paciente constituye el apego al tratamiento, ¿verdad? El cumplimiento. Y lo que decíamos la otra vez, dentro de la aceptabilidad juega un rol fundamental la forma farmacéutica. Muchas veces van a escuchar que el paciente les dice, no, no me mande ibuprofeno, no me hace nada. Aspirina no, mire si voy a tomar aspirina. Yo tomo tal cosa. De repente es lo mismo, pero con otro nombre comercial. Y también habrán escuchado muchos profesionales que dicen, yo a mis pacientes los trato con tal cosa. Bueno, en realidad nosotros tenemos que proceder de una forma científica, basada en la evidencia científica. ¿Es atendible la experiencia del paciente? Sí, por supuesto, porque esa preferencia que tiene el paciente va a contribuir al posterior apego. ¿Es importante la experiencia del profesional? Sí, es importante su casuística, pero también hay que informarse, ¿verdad? La evidencia científica, en definitiva, es la que nos va a dar la mayor eficacia y seguridad. Entonces, hablamos de un uso de evidencia científica disponible, ¿verdad? Por eso hay que leer en sitios serios, pero también tener en cuenta las preferencias del paciente y nuestra experiencia previa. ¿De qué se trata la farmacoterapia del dolor? Bueno, algunos aspectos ya lo hemos visto. Hemos hablado de fármacos que interrumpen la conducción nerviosa, que impiden la iniciación y la conducción del impulso nervioso, ¿verdad? Y que abolían todo tipo de sensación, como los anestésicos locales. También vamos a ver fármacos que son capaces de alterar la percepción de ese dolor, o por lo menos de que lo percibo, pero lo recibo o lo tolero de una forma mejor que si no hubiera tomado el fármaco. El caso de la morfina, por ejemplo. Hay otros fármacos que van a actuar sobre el componente emocional del dolor. Por ejemplo, algunos antidepresivos. Hoy nos vamos a dedicar al estudio de medicamentos que van a actuar sobre la fisiopatología, sobre la patogenia de ese dolor. Cuando uno prescribe un analgésico, siempre lo prescribe pensando en mejorar el estado de ese paciente, de mitigar ese dolor. Si bien la intención es muy buena, nunca estamos exentos de que aparezcan reacciones adversas. Tengan presente que uno de los motivos más frecuentes de la entrada a la emergencia de un hospital es el consumo de medicamentos, y entre ellos el de estos analgésicos que vamos a ver hoy, que es un grupo bastante grande. Hoy vamos a hablar de unos analgésicos que se llaman generalmente o se conocen generalmente como analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por su sigla en español AINES, ¿sí? Como dentro de este grupo, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, generalmente se incluye a un analgésico que no es antiinflamatorio, que es el paracetamol. Cada vez vemos que en la literatura estos antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, se agrupan bajo el nombre de inhibidores de ciclooxigenasas. ¿Por qué inhibidores de ciclooxigenasas? La ciclooxigenasa es una enzima, ¿verdad?,
a la que se une su acción. Ahora vamos a ver de qué forma lo hace. Pero se llaman inhibidores de ciclooxigenasa apuntando a su mecanismo de acción. Ya les adelantan cómo funcionan estos analgésicos. ¿Qué importancia tienen? Bueno, estos analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, como decíamos hoy, el fármaco tipo sería la aspirina, el representante más famoso y el más antiguo y el más probado. Estos se utilizan como coadyuvantes en el primer escalón de la escalera analgésica de la OMS. La escalera analgésica está hecha para el dolor de tipo crónico, el dolor oncológico, pero en el primer escalón, donde aparece el dolor más leve, ya se utilizan estos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Por supuesto, como coadyuvantes de otros. Bueno, ¿y qué propiedades tienen? ¿Qué los caracteriza? Estos inhibidores de la COX son todos analgésicos, es decir, elevan el umbral, ¿verdad?, del estímulo doloroso. Elevan el umbral, son analgésicos. Son antiinflamatorios, son antipiréticos, ¿verdad?, antifebriles, no hipotérmicos, ¿sí? Van a descender la temperatura corporal cuando está elevada por causas anormales, ¿verdad? Por causas exógenas. ¿Qué características tienen en común estos inhibidores de la COX? Todos son ácidos orgánicos, o sea, químicamente, si bien son diversos, tienen esa característica común. Comparten todo su mecanismo de acción. Son inhibidores de esta enzima, de este grupo o de este complejo enzimático de la ciclooxigenasa. Hoy en día se conocen más de 3. Todos estos analgésicos, antiinflamatorios, y algunos tienen todas las propiedades, otros no, tienen reacciones adversas, ¿verdad?, RAM parecidas. Es decir, potencialmente todos pueden ocasionar las diferentes RAM. ¿En qué se diferencian unos de otros? En la intensidad de su efecto. Algunos son más hepatotóxicos que otros, algunos son más gastrolesivos. Pero todos potencialmente pueden ocasionar ese daño. Entonces, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Pensemos, por ejemplo, en la aspirina, ¿sí? Cuando uno ingiere grasas, ¿verdad? O carnes grasas, ingresa al organismo el ácido linoleico. El ácido linoleico constituye o forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular. Esterificado a los fosfolípidos de la membrana celular, también se encuentra el ácido araquidónico, ¿sí? El ácido araquidónico. Frente a una respuesta a una anoxa, se pone en marcha un mecanismo enzimático a través de una enzima, la fosfolipasa A2, que separa, rompe esa unión éster, separa el ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana, ¿sí? Y este ácido araquidónico queda libre para ser sustrato de varias enzimas. Por un lado, el ácido araquidónico puede ser sustrato de las enzimas ciclooxigenasas, lo que se llama la vía de la ciclooxigenasa. Y a su vez, el ácido araquidónico puede ser sustrato de la lipooxigenasa, la vía de la lipooxigenasa. Como resultado del metabolismo del ácido araquidónico por
la ciclooxigenasa, se obtienen los endoperóxidos de prostaglandinas, y bueno, y luego las prostaglandinas. Las prostaglandinas son mediadores proinflamatorios, son mediadores que aumentan la respuesta dolorosa, son hiperalgésicos, y también pueden ocasionar fiebre. Eso por un lado, pero también estas prostaglandinas tienen muchas funciones fisiológicas. Recordemos el tromboxano A2, por ejemplo. ¿Qué es el tromboxano A2? ¿Qué función conocida del tromboxano A2, muchachos? La coagulación de la sangre. Muy bien, entonces, ¿qué es? ¿Qué función tiene en la coagulación el tromboxano A2? Si no tuviéramos tromboxano A2, ¿qué nos pasaría? A ver, no escuché. El tromboxano A2. Agregante plaquetario, los compañeros me corrigen y me ayudan. Bueno, por ejemplo, la prostaglandina alfa 2, que estimula el músculo liso uterino en el momento del parto. Por ejemplo, esta prostaglandina protectora del mucus gástrico, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero alguno me va a ayudar. Que la falta de esa prostaglandina favorece las erosiones gástricas, las úlceras, ¿verdad? Bueno, son todas funciones fisiológicas. Me estoy olvidando de alguna más, muchachos. El útero, la coagulación, la mucosa, ¡ay! Las prostaglandinas renales, vasodilatadoras, ¿sí? Que contribuyen a mantener una presión arterial normal. Bueno, todas esas funciones buenas y malas, como las proinflamatorias, el dolor y la fiebre, son producto de estos mediadores, ¿sí? De estas prostaglandinas cuando se unen a los diferentes sitios de acción. Por otro lado, el ácido araquidónico es metabolizado también por la vía de la lipoxigenasa, ¿sí? Y de la vía de la lipoxigenasa surgen también productos metabólicos, como son, entre ellos, el leucotrieno T4, que es la sustancia de la reacción lenta de la anafilaxia. ¿Qué hacía esa sustancia de reacción lenta de la anafilaxia? ¿Alguien se acuerda? Ustedes vieron, ya han visto esto en fisiología, ¿no? Contesten. Puede ser, si algo me suena, profe, pero no recuerdo bien. ¿Vieron algo de prostaglandinas en fisiología, Mauricio? Eicosanoides, porque tienen 20 carbonos, capaz que les suena más eso. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la aspirina? O, por ejemplo, del ibuprofeno, que ustedes conocen bastante. Bueno, lo que hace la aspirina es acetilar una serina de la enzima ciclooxigenasa e impedir que siga este ciclo metabólico. O sea, en definitiva, dos, inhiben una vía bioquímica definida, que es la biosíntesis de prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación, del dolor y la fiebre. Al inhibir la enzima, no hay metabolismo del ácido araquidónico y no se producen ni las respuestas inflamatorias, algésicas y piréticas, y también se alteran las funciones fisiológicas. Por ejemplo, como decíamos hoy, se impide la biosíntesis de tromboxano A2, ¿sí? Y la aspirina, vamos a decirlo desde ya,
acetila de forma irreversible la ciclooxigenasa de las plaquetas, por lo que su acción dura de por vida de la plaqueta, ¿sí? Por eso se usa como antiagregante plaquetario la aspirina. Con respecto a la acción de las prostaglandinas a nivel renal, muchos hay, entre ellos el ibuprofeno, al no formarse estas prostaglandinas vasodilatadoras renales, terminan siendo hipertensivos, aumentando la presión arterial. Por ejemplo, el hecho de bloquear la PG-alfa-2 hace que se prolongue el periodo de gestación, retarda el parto, porque no hay contractilidad o contracción de las fibras del músculo liso uterino. Y también, ¿qué les parece con respecto al impedir la biosíntesis de la prostaglandina protector del mucus gástrico? Si yo le preguntara, ¿cuál es el evento adverso o el efecto adverso, la reacción adversa más frecuente de la aspirina? ¿Qué me contestan ustedes? La gastritis. Ahí está, perfecto, la irritación gástrica. Muy bien. Ahora pensemos lo siguiente. Resulta que la aspirina y sus congéneres bloquean la vía de la ciclooxigenasa. Y el ácido araquidónico no es metabolizado por la vía de la ciclooxigenasa. ¿Qué les parece que puede pasar? Si el ácido araquidónico es sustrato de dos vías metabólicas y se bloquea una, ¿qué va a pasar? Recuerden bioquímica. Iba a ir por la lipoxigenasa. Perfecto. Voy a tener más sustrato para la vía de la lipoxigenasa. Y allí hablábamos de la sustancia de la reacción lenta de la anafilaxia, responsable de la broncoconstricción en humanos, por lo que hay muchas reacciones asmatiformes, ¿verdad?, cuando el paciente toma aspirina, y por eso dice, soy alérgico a la aspirina, o, bueno, es una reacción adversa por una desviación metabólica, ¿sí? Se forman más leucotrienos como consecuencia del bloqueo de esta vía. Ahora bien, yo hablé de distintos productos metabólicos del ácido araquidónico y hablé de la vía de la ciclooxigenasa en su conjunto. Tengamos presente que este es un sistema que tiene varias isoformas. La ciclooxigenasa 1, que es una ciclooxigenasa constitutiva, a través de la cual se forman las prostaglandinas con funciones fisiológicas, digamos, tromboxano-A2, PG-alfa-2, protectora del mucus gástrico, vasodilatadoras renales. El bloqueo de la COX-1, ¿sí?, se manifiesta con reacciones adversas como, por ejemplo, hemorragia, gastritis, las que veíamos recién. Hay otra ciclooxigenasa que antes se pensaba que era solamente inducida, hoy se ha visto que también es constitutiva, pero que aparece en grandes cantidades en presencia de inflamación, ¿verdad? Se induce por la respuesta inflamatoria y es la que genera o la que, a través de la cual se biosintetizan todas las prostaglandinas proinflamatorias, hiperalgésicas, piréticas, ¿sí? Todas las malas. Con estas dos enzimas, con estas dos isoformas de la enzima, no se podían explicar respuestas de algunos otros integrantes de este grupo, de los inhibidores de la COX-2. Y hubo, a través de varios estudios, una especie de consenso que habla de la posible existencia de una tercer ciclooxigenasa a la que se le atribuirían, por ejemplo, el mecanismo de acción del paracetamol. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero antes quería insistir
o resaltar que la COX-1 constitutiva daba como resultado prostaglandinas con funciones fisiológicas, por lo tanto constituyen los efectos adversos de los AINE, ¿verdad? Y por otro lado, la estimulación de la COX-2 inducida daba como resultado mediadores. Esa sería la responsable del efecto analgésico y antiinflamatorio de los AINE y de estos inhibidores de la COX. Volviendo a las tres isoformas, se atribuía a la COX-1 lo que decíamos hoy, actividades analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas y la responsabilidad de los efectos adversos. La COX-2, ¿verdad?, sería la responsable de prostaglandinas patológicas que producen dolor y fiebre. Y algunos autores proponen la presencia de la tercer ciclooxigenasa, la COX-3, que se expresa en los últimos estadios de la resolución de la respuesta inflamatoria. Se encontraría solamente a nivel central y sería principalmente la responsable del dolor y la fiebre. De ahí que se piense que sería el mecanismo de acción del paracetamol, que ya les adelanto que no tiene acción antiinflamatoria. Bueno, acá tenemos, por un lado, al ácido acetil salicílico o aspirina, pueden decirlo de las dos formas, ¿sí? Aunque coincida con el nombre que al principio era comercial, hoy es denominación común internacional, ácido acetilsalicílico o aspirina. Y acá tenemos una enzima, ¿verdad? La COX-2, en realidad es un dímero, al que se ha unido el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Y que no es selectivo y se une tanto a la COX-1 como a la COX-2. Se une a una serina, ¿verdad? Se acetila una serina en la enzima y eso hace que la función de la enzima se inhiba. Bueno, y lo que les decía hoy de la COX-3, hay algunos integrantes de este grupo de analgésicos, como el diclofenac y el ibuprofeno, que mostraron concentraciones inhibitorias 50, es decir, la cantidad de enzima necesaria para metabolizar el 50% del sustrato de araquidónico, que vieron que la acción del diclofenac y el ibuprofeno sobre la enzima, ¿verdad?, era. Sin embargo, cuando se habla de la inhibición de la COX-3 por el paracetamol, se ve que no es específica, por lo tanto también se piensa que de algún modo puede afectar a la COX-1, ¿sí? Fíjense que algunos fármacos muy usados en odontología, como el ibuprofeno y el diclofenac, la indometacina no tanto, ¿verdad?, pero tienen una potente acción inhibitoria sobre la COX-3, ¿sí? Yo igual, si quieren ahondar, yo les dejé bibliografía. Y hoy decíamos, bueno, sí, la aspirina actúa sobre la COX-2, sobre la COX-1, por supuesto, y sobre la COX-2. La inhibición de la COX-2 se usa mucho en terapéutico como analgésico antiinflamatorio, pero la inhibición de la COX-1 también. Porque hoy en día el hecho de ser un antiagregante plaquetario, yo creo que se usa más como antiagregante plaquetario que como analgésico, ¿sí? O sea que cualquiera de las dos inhibiciones son aprovechables en la terapia. O sea que la aspirina no es selectiva. Sí, hay otros medicamentos que tienen mayor afinidad por la COX-2, recién veíamos de la COX-3, bueno, ahora de la COX-2, que
algunos se siguen usando y otros se han retirado del mercado porque se han visto algunas reacciones adversas, entre ellas infarto agudo de miocardio, y han hecho que la industria haga un retiro cautelar, entre ellos el Rofecoxib. Pero una ventaja que tienen los fármacos que tienen gran afinidad o selectividad por la COX-2 es que no tienen las reacciones adversas atribuibles al bloqueo de la COX-1, ¿sí? Como por ejemplo la inhibición de la prostaglandina protectora del mucus gástrico, del tromboxano A2, en fin. Bueno. Otra característica de estos analgésicos, que tienen un efecto que se llama efecto techo o efecto máximo. Es decir, todos estos analgésicos tienen una eficacia analgésica parecida, más allá, y compartida por todos, ¿verdad? Más allá de esa eficacia analgésica, por más que los asociemos entre ellos, no vamos a lograr mejores resultados. Sí, vamos a aumentar su toxicidad si los asociamos, pero no vamos a elevar ese techo analgésico. Su capacidad analgésica es una y es muy parecida para todos. Si quisiéramos elevar esa capacidad analgésica, ese techo analgésico, tendríamos que asociarlos a otros fármacos, pero que actuaran por otro mecanismo de acción, ¿sí? O sea que no tiene sentido que se asocien los inhibidores de la COX entre sí, salvo inhibidores de la COX con paracetamol, como vamos a ver más adelante. De fármacos difiere en la latencia, es decir, en el inicio del efecto analgésico. La farmacocinética es lo que puede variar, ¿no? La duración de la acción, ¿sí? La vida media, pero en general comparten las mismas propiedades. Entonces, una clasificación útil para un odontólogo, para un clínico, es la que propone, por ejemplo, Pérez Torres, que lo clasifica de acuerdo a su vida media y, y también tenemos en cuenta la latencia. Fíjense, el ácido acetil salicílico tiene una vida media menor a 5 horas. Y si yo les pregunto, ¿qué ventaja tiene que tenga una vida media menor a 5 horas? Bueno, entonces quiere decir que lo tiene que tomar cada 4 o 6 horas. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, frente al piroxicam, que tiene una vida media de más de 15 horas y que capaz que lo toma una vez por día? Para el paciente sería más cómodo. ¿A ustedes qué les parece? La toxicidad, los metabolitos que genera al metabolizarse son mayores en menor tiempo de duración del fármaco en el cuerpo. Claro, ¿no era que tardaba más tiempo en eliminarse? Exacto. La presencia del fármaco en el organismo es mayor. Si da metabolitos tóxicos pueden dar, no tiene tanto que ver con la vida media, pero eso que dice la compañera es cierto, también tendría que tener en cuenta eso. Pero la permanencia del fármaco en el organismo va a ser mayor. Y fíjense, el odontólogo, que tiene otras estrategias para mitigar el dolor, la cirugía, el operatorio, no necesita hacer tratamientos prolongados, ni crónicos. Lo que le importa es que el tiempo de inicio de acción sea rápido, una latencia bien corta, y que también cuando terminó el tratamiento se vaya rápidamente ese medicamento del organismo. Entonces, latencia corta y vida media corta. Sí que lo tome cada 4 o 6 horas, respetando la posología y atendiendo al apego del que habíamos hablado anteriormente, pero que una vez que terminemos el tratamiento se vaya del organismo y no haga más daño, sobre todo los que tienen propiedades
hipertensivas, ¿no? Entre otras, o gastrolesividad. Entonces, fíjense acá, menor de 5 horas, perdón, ácido acetil salicílico, paraminofenol, ¿sí? O paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac hubo una alerta de farmacovigilancia y hay una restricción del uso del diclofenac en pacientes con antecedentes de algún evento cardiovascular. El ketoprofeno también es usado en nuestro medio. Y ahora vamos a ver algún otro, acá está el paracetamol de que hablaba hoy, de la COX-3 y todo, y la COX-1, en fin, es un analgésico antipirético que prácticamente no tiene acción antiinflamatoria. O sea, la acción antiinflamatoria del paracetamol no es clínicamente útil. Los AINE decíamos que podían tener propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. No todos tienen las mismas propiedades. Acá vemos que el paracetamol no es antiinflamatorio, el clonicinato de lisina no es antipirético, en fin. Ahora los vamos a ver con algún detalle más. Bueno, utilidad clínica. En odontología, imagínense, un analgésico antiinflamatorio en el postoperatorio de cualquier tratamiento, incluso se usan previo a la intervención, ¿verdad? Por lo que se llama la analgesia preventiva, ¿sí? Para ir disminuyendo la biosíntesis de prostaglandina. Se le llama OTC, quiere decir que cualquier paciente, cualquier persona los puede obtener libremente, ¿verdad? Son de venta libre, más allá de que tendrían que ser prescritos, ¿verdad? Recetados. Tienen una relación favorable, eficacia y seguridad cuando se administran en la posología correcta. Hablábamos hoy de una selectividad relativa por la COX-2, pero hay también otro aspecto importante a tener en cuenta, la variabilidad genética. La afinidad por la ciclooxigenasa no es igual en todos los individuos, ¿verdad? Está genéticamente determinada y hay algunos pacientes que tienen mayor eficacia analgésica con algunos AINES que con otros. Es importante también la concentración plasmática que se alcanza, y esto también tiene que ver con su unión a proteínas, en fin. La vida media, hoy decíamos, preferimos los que tienen latencia corta y vida media corta, y bueno, y tener en cuenta, por supuesto, las características del paciente, si es hipertenso, si tiene antecedentes de úlcera gástrica, la edad, los estados fisiológicos, en fin. Si es un paciente hipocoagulado, antiagregado. Acá les presentamos algunas dosis en adultos, por supuesto que hay dosis específicas para niños también, que lo ven en la columna de la derecha, pero de los que se usan habitualmente. Por ejemplo, acetaminofenol, solo, la monodroga, el fármaco solo, 500 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? El acetaminofeno asociado a otros AINE no puede superar los 325 miligramos en la forma farmacéutica que se presente. Cuando se asocia, no puede ser tóxico. La aspirina, 500 miligramos cada 6 horas. Un aspecto a destacar. Ustedes saben que las dosis analgésicas son muy inferiores a las dosis antiinflamatorias. Acá se están considerando prácticamente dosis antiinflamatorias. El ibuprofeno, acá la pauta posológica es para un paciente sano, 400 miligramos cada 6 horas. Para un paciente con algún riesgo cardiovascular no podría superar, sería de 200 miligramos cada 6 horas. Ustedes me van a decir, sí, pero en plaza hay hasta 800 miligramos cada... Sí, pero recuerden
que la dosis máxima recomendada o permitida para el ibuprofeno son 2.400 miligramos día. El diclofenac, 50 miligramos cada 8 horas, siempre y cuando el paciente, se acuerdan que no tenga cardiopatía, y bueno, y otros que no tienen tanto uso en odontología. Y ahora les quería mostrar una tabla para que vean más o menos la eficacia y la seguridad de algunos analgésicos que se usan habitualmente. Esta tabla le habla de un parámetro que se usa mucho en los estudios basados en la evidencia, ¿no? Valora la magnitud de la relación beneficio-riesgo cuando uno hace una intervención médica, por ejemplo, la administración de un analgésico al paciente en un estudio como hemos hecho en facultad para valorar la eficacia y la seguridad de algunos analgésicos. Se llama número necesario a tratar. El NNT, o número necesario a tratar, es la cantidad de individuos que hay que atender, ¿verdad? Con ese tratamiento experimental o con el tratamiento experimental o del proyecto, para ocasionar o evitar un evento adicional respecto a lo que se producen con el tratamiento control. Es decir, una respuesta analgésica, por ejemplo, o quiero evitar fiebre, ¿sí? La cantidad de individuos que tengo que tratar con ese tratamiento, ¿sí? Para que aparezca ese evento. Por ejemplo, la analgesia o la antipirexia. Si este número es negativo, indica que el tratamiento tiene un efecto perjudicial, deleterio para el paciente. Entonces, quiere decir que ese tratamiento, en lugar de obtener un beneficio, ocasiona un daño al paciente, daño que no aparece en el grupo control. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hablamos de ensayos clínicos. Entonces, a eso se le llama número necesario para dañar en español, o NH en inglés, y el número necesario para dañar, para ocasionar un daño, es analgésico, por ejemplo, ¿sí? Es el número de personas que se necesita tratar para que aparezca ese evento adverso. Fíjense, cuando ustedes van a estudiar los analgésicos, esta es una tabla vieja, pero hay muchísimas más modernas, y quieren hablar de la seguridad y de la eficacia de un analgésico, generalmente les van a poner el número necesario de tratar. Entonces acá, por ejemplo, el diclofenac, para que aparezca una persona con el 50% del alivio del dolor, necesita que se atienda 1,8 pacientes. La aspirina necesita 2,4. ¿Sí? Sería mucho más eficaz como analgésico el diclofenac que la aspirina. Si hablamos de seguridad es otra cosa, ¿verdad? Porque sería más segura la aspirina que el diclofenac. El ibuprofeno, muy parecido a la aspirina. Necesito tratar 2,5 para que aparezca analgesia en ese paciente. 2,5 personas, ¿sí? Y así van a tener clasificados todos los analgésicos y con distintas dosis. Fíjense, el ibuprofeno con 400, 2,5. El ibuprofeno con 200, 2,7. ¿Sí? La diferencia es ínfima. Sin embargo, van a ver que siempre se tiende a aumentar la dosis de los analgésicos. Bueno, ¿cuáles se usan en odontología? A veces hay modas, ¿no? O tendencias, o sale un fármaco nuevo y todo el mundo quiere ser el primero en probarlo. Bueno, ibuprofeno, quizás sea el más popular, ketoprofeno, naproxeno, todos derivados del ácido propiónico, clonicinato de lisina, ¿sí? Y otros como por ejemplo el paracetamol, que no es antiinflamatorio y que hoy en día, con la situación de emergencia sanitaria y los enfermos de COVID, ha cobrado una relevancia notoria el paracetamol y ha desplazado un poco al ibuprofeno. Bueno, en cuanto a la eficacia, habíamos visto que tienen una potencia antiinflamatoria relativamente moderada. Lo curioso es que se habla de que estos inhibidores de la COX
tienen una potencia analgésica leve a moderada, sin embargo son útiles en las odontalgias. La odontalgia no es un dolor ni leve ni moderado, ¿verdad? Tienen una vida media menor a 5 horas, una potencia antiinflamatoria moderada y una acción no selectiva sobre la COX-2. Y la pauta posológica correcta sería 400 miligramos cada 6 horas en un paciente sano. Una potencia antiinflamatoria mucho mayor, también la gastrolesividad es mucho mayor, no es selectivo sobre la COX-2, y bueno, y la dosis depende mucho de la presentación que tenga, ¿verdad? Generalmente 100 miligramos cada 12 horas, es el keto, en la proxeno no me acuerdo si es cada 100 o cada 8, pero ahora me fijo. Bueno, El clonicinato de... naproxeno, perdón, Sí, dale. te digo porque hay un laboratorio que lo hace de 500 y otro de 250. Y el de Sí, porque 500 cada 12 y 250 cada, no me acuerdo si 6 u 8 era. Martín, el de 250 SLS es con Hay, liberación, hay uno que sí, de liberación sostenida. el que tiene menos dosis. Sí, Está, sí, perfecto. Así que 500 cada 12. sí. Gracias, Martín. Porque el otro no nos sirve, nosotros queremos latencia corta, ¿sí? Y si es de liberación sostenida va a tener un tiempo de inicio más largo. Clonicinato de lisina, ¿sí? 125 cada 6 horas. Paracetamol, ¿sí? Que ya les digo, el mecanismo de acción todavía sigue siendo una intriga. Y los COXIB, que en realidad son para tratamientos largos, para dolores crónicos, no tienen mucha utilidad ni aceptabilidad en odontología. Bueno, con respecto a la seguridad. Con respecto a la seguridad, tenemos que tener presente algunas RAM que son frecuentes con algunos de estos agentes. Por ejemplo, eventos cardiovasculares, por efecto hipertensivo. ¿Alguien se acuerda por qué elevaban la presión arterial los AINE? A ver, jóvenes, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la responsable de este efecto? A nivel renal, había unas prostaglandinas vasodilatadoras que eran inhibidas por la acción de los AINE sobre la ciclooxigenasa, no se biosintetizaba. La gastrolesividad, que no me quedó mal escrito, por el retiro de la prostaglandina protectora del mucus gástrico, daño renal, por lo mismo que el efecto antihipertensivo. Hepatotoxicidad, a ver otro por acá, naproxeno. Prácticamente no tiene efecto hipertensivo, sería de todos, desde el punto de vista cardiovascular, sumamente seguro, al igual, ¿sí? Tanto es así que hay presentaciones con inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Ahora no me acuerdo el naproxeno como con omeprazol, ¿es, Martín? Con omeprazol, ¿no? Sí, sí, es omeprazol. Bueno, clonicinato de lisina, bastante discreto, no aumenta la presión, no hay daño renal, no es gastrolesivo. También depende mucho de la forma farmacéutica. Hay gran variedad de formas farmacéuticas que también atentan contra la aceptabilidad y contra la tolerabilidad. Tolerabilidad. Bueno, y el paracetamol, fíjense, no tiene efecto antihipertensivo, no es gastrolesivo, no ocasiona daño renal, pero es hepatotóxico. Bueno, vamos a pasar, bueno, Lo rojo que sería muy, muy hepatotóxico, ¿no? el paracetamol sí, depende del tiempo que se administre y de la dosis. ¿Sí? Tiempo y dosis. Ahora vamos a ver más adelante. Bueno, algunos efectos del ketoprofeno, ¿verdad? Antiinflamatorio por inhibición de prostaglandinas.
este es el del ensayo clínico, Martín, ¿no? ¿El ketoprofeno? Sí, el keto. Sí. Ahí está. ¿Saben que hicimos en facultad, muchachos, un ensayo clínico para valorar la eficacia y la seguridad del ketoprofeno solo y del ketoprofeno asociado a otros antiinflamatorios? Ahora estamos en la valoración de los resultados, vamos a ver a qué se llega. Bueno, además de ser inhibidor de las prostaglandinas, inhibe la síntesis de leucotrienos, inhibe la actividad de la bradiquinina, que también es un potente estimulador de la liberación de prostaglandinas. La bradiquinina ocasionaría el dolor y las prostaglandinas lo ayudan contribuyen a que ese dolor aumente. Bueno. Se usa mucho en el dolor posoperatorio, nosotros lo usamos en el posoperatorio de la exodoncia de los terceros molares con la clínica de tercer año. Bueno, hace unos años el ibuprofeno era el AINE que más se utilizaba, ¿verdad? Seguido del naproxeno. Ven, acá tienen un naproxeno, esto es de otro país, ¿no? Naproxeno es omeprazol, nosotros creo que teníamos naproxeno omeprazol. O sea, era un protector gástrico, un inhibidor de la bomba de protones asociado al AINE para mitigar ese daño gástrico que ocasionaba. O sea, lo que llamamos la cascada terapéutica, ¿no? El daño de un medicamento tratamos de disminuirlo dándole otro medicamento más. Y así llegamos a la polifarmacia. Bueno, clonicinato de lisina, ¿verdad? Derivado del ácido varilantranilico. Fíjense que uno a veces subestima la acción de algunos AINE, pero 300 miligramos de clonicinato de lisina son equianalgésicos con 6 miligramos de morfina. Más o menos para un 10 miligramos sería la dosis para un dolor crónico, ¿verdad? O oncológico. Bueno, con 300 se consigue casi la mitad del efecto analgésico. Demora unos 30 minutos en ejercer el efecto analgésico, en fin. Y bueno, y ahora rápidamente quería dar algunas características de la aspirina para que después la doctora Di Caterina les hable un poco de la utilidad en la clínica de la aspirina. Aspirina, ácido acetilsalicílico, tiene propiedades analgésicas. ¿Se acuerdan que se origina de la corteza del sauce? Es interesantísima la historia de la aspirina y la pueden encontrar en cualquier sitio que hable de medicamentos, ¿verdad? Más de 100 años de uso, ¿verdad? De aplicación terapéutica. La aspirina analgésica, antipirética, antiinflamatoria, antiagregante, se le conocen también propiedades antioxidantes. Cuando la aspirina se usa correctamente, se usa por vía oral, tiene todas esas propiedades, cuando se ingiere. Es frecuente que en odontología encuentren pacientes que usan la aspirina como revulsivo. Revulsivo quiere decir ocasionar un dolor para distraer el dolor intenso, molesto que vengo sufriendo. Entonces, aplican al lado del molar que tiene dolor una aspirina. La aspirina, ácido acetilsalicílico, su precursor es un cáustico, el ácido salicílico. Y quedan esas manchas blancas necróticas, ¿verdad? Ocasionado por la tableta, pero al paciente le alivia. Y lo van a ver en más de un paciente. Pero se ingiere para evitar la acción directa de la aspirina, del ácido salicílico, que en definitiva es un callicida, ¿verdad? Un queratolítico callicida, un cáustico, sobre la mucosa gástrica. Si bien todos los AINE
cualquiera sea la vía de administración, y por el retiro de la prostaglandina protectora del mucus gástrico ocasiona gastrolesividad, la aspirina lo puede hacer por dos mecanismos. Por acción directa, por contacto con la mucosa gástrica, por eso hay que tomarlo con abundante agua, lo que también favorece la disolución para que se absorba rápidamente, y la acción por la impide que se biosintetice la prostaglandina protectora del mucus gástrico. Bueno, suprime la producción de las prostaglandinas como producto de la COX-2, proinflamatorias, analgésicas, que aumentan la temperatura corporal, y también las que cumplen funciones fisiológicas, por eso se utiliza como antiagregante plaquetario. A dosis bajas. Después lo vamos a ver con más detalle en esa clase, en la clase de hemorragias, anticoagulantes y antiagregantes. Cuando se une a las enzimas ciclooxigenasa, se une en forma irreversible a la COX-1 constitutiva, sobre todo a la plaquetaria, ¿se acuerdan? Por acetilación de una serina. Pero también modifica la actividad de la COX-2. Es capaz de modificar las actividades de la COX-2. Justamente esa unión irreversible de las plaquetas a la COX-1 plaquetaria se debe a que se une en forma covalente, ¿verdad? Una serina en el sitio activo prostético de la COX-1. Eso pasa con dosis bajas de aspirina, ¿sí? Por eso todos los preparados antiagregantes van a ver que tienen entre 40 y 80, se dan entre 40 y 80 miligramos al día. Antes se usaban las aspirinas para niños, para el tratamiento antiagregante. Y la máxima inhibición de la ciclooxigenasa plaquetaria se obtiene con 160 miligramos de aspirina al día. Se habla de que la dosis efectiva sería de 320 a 300 miligramos al día, pero con 160 miligramos al día ya se logra la máxima inhibición. A medida que aumentamos la dosis de la aspirina, se favorece la formación de lo que es la prostacilina. O sea, existe un equilibrio en es antiagregante, a dosis altas todo lo contrario. Lo mismo pasa con la acción antipirética, ¿sí? A dosis altas puede llegar a aumentar la temperatura corporal, a dosis terapéuticas es un antipirético. Bueno, esto lo vamos a ver en cirugía. Además, la aspirina tiene algunos modos de acción adicionales que ahora lo van a ver con más detalle con Natalia. La acción antitrombótica, que la vamos a ver más adelante, pero por lo menos la presentamos, ¿no? Se usa, como van a ver más adelante, para prevenir enfermedades cardiovasculares, en la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. Y bueno, algunas interacciones, pero esto no. A ver, Natalia, te voy a pasar. Te voy a pasar para que compartas. A ver si podés compartir. A seguir hablando de la aspirina, ¿verdad? Ahí está. Ahí. A ver si puedo ponerla en modo presentación. Acá. A ver si la ven ahí. Ahí va. ¿Ahí está bien? ¿Se ve? Sí, ahí se ve, profe. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacología clínica, o sea, la aplicación de todo esto que les vino diciendo René, pero apuntado a una patología específica que ustedes van a ver este año en la Clínica Integrada 2,
y principalmente el año próximo, en cuarto año, en la clínica integrada 3, ¿tá? Que es la periodontitis. La idea de esto es darle un aporte clínico en la resolución o en la teoría de la resolución como coadyuvante, los AINES como coadyuvantes de la resolución de la enfermedad periodontitis. Bueno, ¿cómo vamos a definir la periodontitis? Esta definición, ¿tá? Es la última definición que yo acá les dejé la referencia, ¿tá? De donde 7, ¿tá? Más allá de que se publicó, en realidad se publicó en el 2018, se publicó, digamos, acá en el 2017 se publica el consenso, en el 2018, bueno, se renueva un poco, porque son casi 200 expertos en periodoncia que hicieron un consenso en Chicago para reclasificar las enfermedades periodontales. Entonces, en ese sentido, la volvieron a definir, o más bien mejoraron su definición, y la definen como una enfermedad inflamatoria, crónica, multifactorial, desencadenada por un biofilm disbiótico, compuesto por un microbioma complejo y variado. Se va a caracterizar por la pérdida progresiva del aparato de soporte dentario y por ende, le agregaría yo, sin tratamiento, termina en la pérdida dentaria. Recuerden que es una enfermedad inflamatoria, ¿tá? Por eso la estamos trayendo al capítulo de los AINES. Es crónica, significa que nosotros con el tratamiento vamos a poder atenuar, o más bien mantener a la enfermedad en un estado de silencio clínico, pero no vamos a lograr nunca la curación. El paciente con periodontitis va a ser un paciente con periodontitis durante toda su vida. Es una enfermedad no transmisible, ¿tá? Y el paciente tiene que saber que es como tener cualquier otra patología crónica, como diabetes, como hipertensión, como asma, etc. Multifactorial, ¿por qué? Porque no está generada, o sea, no se da solamente por una sola causa, sino que es la conjugación de el biofilm disbiótico significa que se aleja de la eubiosis, o sea, del equilibrio microbiano de la cavidad oral. Disbiótico significa que se acerca o se desvía hacia un biofilm patológico, en cantidad y en complejidad. ¿Tá? Ese microbioma, ese biofilm, esa estructura muy acertada que tienen estos microorganismos periodontopáticos que le llamamos nosotros, después lo van a ver como que es un complejo sumamente organizado y variado, no es una simple superposición de bacterias sobre las encías. Es algo muchísimo más complejo que hace que, de hecho, la enfermedad periodontal, la periodontitis y su tratamiento, me cortan. Bueno, este año, ustedes en la clínica integrada, en la clínica cuando empiecen con pacientes, van a ver cuadros de gingivitis, que los podemos definir como todos aquellos cuadros inflamatorios reversibles, porque solamente afectan los tejidos gingivales. Sin embargo, algunos, pero no todos, los pacientes con gingivitis pasan a periodontitis. Esta flecha azul quiero que quede bien claro que no todos los pacientes con gingivitis pasan a tener periodontitis. Algunos, más allá de su higiene y más allá de su poco control o de su poco autocuidado, se van a mantener en gingivitis durante toda su vida. Otros, por ciertos factores que vamos a ver ahora, van a pasar a ser pacientes periodontitis. La periodontitis es una enfermedad, como les decía recién, crónica y de carácter irreversible. ¿Por qué? Porque tiene destrucción de tejido óseo y conjuntivo. Y esto es irreversible.
¿A través de un mecanismo en donde los microorganismos son necesarios pero no suficientes? Y es un poco con lo que yo les venía diciendo acá. Si todos los pacientes gingivitis pasaran a periodontitis, entonces significaría que con la misma cantidad de placa y la misma calidad de placa o de biofilm, todos los pacientes gingivitis pasarían a periodontitis, y no es así. Por tanto, pueden estar presentes los mismos microorganismos, pero no son necesarios, pero no son suficientes por sí solos para esa transición gingivitis a periodontitis. Se necesita algo más, como la susceptibilidad genética del hospedero, que es o que se manifiesta a través de algunas alteraciones inmunológicas, que no es un paciente inmunodeprimido, y los factores de riesgo, entre los que encontramos más importantes el tabaco y la diabetes, o más bien la hiperglicemia crónica. ¿Tá? Hay más factores de riesgo, ¿sí? Pero bueno, la clasificación nueva, como les mostraba, siguiendo esa línea, que es lo que ustedes van a ver más adelante, les va a hablar del tabaco, con un rango de más o menos 10 cigarrillos por día y una hiperglicemia con una hemoglobina glicosilada más menos 7%, que eso después lo van a ver, es simplemente a título informativo. Entonces, este cuadro de periodontitis irreversible, crónico, inflamatorio, multifactorial, al estar generado por microorganismos, estos microorganismos van a tener un daño tisular, o sea, van a volcar ciertas sustancias que van a dañar directamente los tejidos en un 20%. Pero esa inmunidad, esa susceptibilidad genética del hospedero, que se manifiesta a través de una inmunidad del daño tisular. Por lo tanto, la periodontitis es generada por varios factores, pero el daño tisular es el hospedero en un intento de defenderse de ese microbioma disbiótico. Por lo tanto, el rol inmunoinflamatorio del hospedero es fundamental. No es una enfermedad como, por ejemplo, una tuberculosis que tiene un solo agente microbiano, sino que es más de 900 especies en boca, interactuando con la parte inmunológica del paciente. Por lo tanto, el rol inmunoinflamatorio del hospedero es fundamental. Bueno, acá les traje, simplemente a modo de ejemplo, porque ustedes lo van a ver el año que viene, cómo se define la bolsa patológica como una alteración anatómica, funcional e histológica del surco gingival, y no solo la profundización del mismo. Acá ven una periodontitis inicial en donde la cresta ósea está un poquito reabsorbida, una periodontitis moderada, hay mayor reabsorción ósea, y una periodontitis avanzada que incluso puede llegar al ápice. No voy a entrar en esto porque esto, si no, nos vamos de tema. ¿Ah? Entonces, este proceso inmunoinflamatorio no deja de ser una inflamación no resuelta, porque es una inflamación que yo voy a tener durante toda la vida de forma crónica, y la respuesta a esa inflamación es una respuesta fallida, porque si todo el mecanismo inmunológico del paciente pudiera con esos microorganismos y con esa interacción microbioma hospedero, la enfermedad no sería crónica. ¿Tá? Entonces, hay una serie de mediadores químicos proinflamatorios, o sea, que inducen, que ayudan a la respuesta inmunológica, ¿tá? A la respuesta inflamatoria, y también hay, por suerte, mediadores antiinflamatorios. Y quiero que se vayan familiarizando con esta palabra antiinflamatoria, a pesar de que estemos hablando de una enfermedad inflamatoria, porque es en lo que vamos a entrar en un ratito cuando relacionemos los AINE, principalmente la aspirina, con la acción sobre la enfermedad periodontal. Y acá les traigo un caso clínico de una paciente mía. Yo sé que ustedes no han visto pacientes todavía, pero esto es para que tengan en cuenta, es un caso muy complejo, que lo estamos tratando en conjunto con prótesis, con ortodoncia, bueno, con cosas que ustedes después van a ver, pero quiero que vean las características de la encía, una encía edematosa, una encía inflamada, una encía sangrante, y ven esto acá negrito, bueno, eso es sarro. Ese sarro de color negro es característico de los pacientes con periodontitis,
siempre va a tener un sustrato en lo que es la sangre del paciente, o sea, los tejidos profundos del paciente. Dicho en otras palabras, no se va a alimentar de la saliva, sino de la sangre del tejido conjuntivo. Por eso tiene esa estructura agarrada, esa estructura firme, como ven acá, y de color oscuro. Esto es una paciente que tiene muchísimos trastornos, de mordida, bueno, los laterales los tiene por atrás, o sea, les traje una foto simplemente a modo informativo de algo de lo que estoy hablando y de lo que van a ver después, así que vamos a avanzar. Bueno, entonces, ya empezando a relacionar la periodontitis con los AINES, nosotros sabemos que frente a un daño tisular se produce una cascada inflamatoria con la producción de mediadores que favorecen esa cascada inflamatoria, por eso se llaman proinflamatorios. Entonces nos vamos a preguntar, ¿los AINES ayudarían en el tratamiento de la periodontitis? ¿Por qué? Porque si yo parto de la base que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria y los AINES son para el tratamiento de la inflamación y el manejo del dolor y el manejo de los estados piréticos, que en este caso no, pero digo, es una de sus funciones, me puedo preguntar, ¿los AINES ayudan al tratamiento de la periodontitis? Acá se hicieron estudios en animales y en humanos. Yo acá abajo les puse lo que significa cada palabra y puse solo las conclusiones del estudio, que no se las tienen por qué saber, es decir, es simplemente para compartir un poco con ustedes los estudios que se están haciendo en este tema. Este artículo es del año 2012, o sea, no hay mucha bibliografía actualizada, digamos, en este tema, porque después vamos a ver por qué. Bueno, RIA es el raspado y alisado, que es una técnica que van a aprender el año que viene, IG, inflamación gingival, profundidad de sondaje es lo que ustedes van a medir como bolsa patológica, y PI, pérdida de inserción. Son dos parámetros que van a aprender entre este año y el año que viene. Bueno, acá se tomó un estudio, en donde se tomaron dos grupos, o cuatro más bien, se tomó un grupo que se le dio aspirina, 500 miligramos cada 6 horas, junto al raspado y alisado, que es eliminar placa y sarro mecánicamente con un instrumento de la raíz. El otro grupo le hicieron raspado y alisado con 500 miligramos de placebo cada 6 horas. ¿Alguien se acuerda de lo que significa un placebo? ¿Que ya lo vieron? ¿Están ahí o se fueron todos? Sí, es como un falso fármaco. Se Ahí le da va. una pastilla, pero no tiene una El droga, digamos. principio activo. No tiene el principio. Tomando un medicamento, un fármaco, y en realidad no tiene ningún principio activo, por lo tanto no va a tener ninguna acción terapéutica, ¿tá? O sobre las funciones del organismo como hacen los fármacos. Otros recibieron 500 miligramos de aspirina cada 6 horas sin raspado y alisado, o sea, solo aspirina. Y otros recibieron el placebo, 500 cada 6, sin raspado. O sea, en estos estudios en donde se compara un grupo con otro, lo que se hace es variar de lo que se le da a un grupo y de lo que se le da al otro para que precisamente después se puedan comparar los resultados. Se observó una disminución de la inflamación gingival y de la profundidad de sondaje en el grupo de aspirina más raspado y alisado. Se probó también con el naproxeno, 275 miligramos por día, durante 7 días. Recuerden lo que decía René recién de la gastrolesividad. Obviamente que estos son estudios, ¿no? Pero vayan haciéndose una idea de cómo trasladamos esto nosotros a la clínica diaria. Hay una disminución de la elastasa en el fluido gingival. La elastasa es una enzima, que degrada las fibras del tejido conjuntivo, y que, como esto es un proceso destructivo, la periodontitis es un proceso destructivo, está exacerbada en el fluido gingival. Perdón que acá me faltó una I en disminución. Bueno, en otro grupo se dio nimesulida más naproxeno junto a raspado y alisado. La nimesulida de 100 miligramos cada 12 y el naproxeno se mantuvo en 275 miligramos día. El naproxeno disminuye la prostaglandina E2, ¿sí? Que era lo que René dijo recién. ¿Qué hacía la prostaglandina E2? Es proinflamatoria. ¿Era la protectora gástrica? Sí, pero cuando se la... Sí, pero también
¿Qué propiedades tiene desde el punto de vista inflamatorio? ¿Es proinflamatoria? ¿Es antiinflamatoria? Es pro. Es proinflamatoria. ¿Tá? Ambos, o sea, tanto el naproxeno como la nimesulida, disminuyen la profundidad de sondaje y el biofilm. Acá el biofilm lo puse con signo de interrogación porque en realidad el estudio lo decía, pero también ustedes se tienen que quedar con el concepto de que el biofilm no hay ningún medicamento que lo saque. O sea, el biofilm se remueve mecánicamente con una buena técnica de cepillado y una remotivación permanente al paciente y una reinstrucción de higiene permanente. ¿Tá? El biofilm, yo no voy a tomar una aspirina o una nimesulida para que me baje la cantidad de biofilm que tengo en las superficies dentarias y mucosas. ¿Tá? Lo decía el estudio, pero quédense con el concepto inhibidor selectivo de la COX-2, como es el Celecoxib, 200 miligramos día, lo tomaron durante 6 meses y disminuyó la pérdida de inserción. Es decir, según este estudio, la combinación de determinados AINES, incluyendo la aspirina, mejoraría los parámetros que uno toma en cuenta para valorar la patología periodontal, o sea, la periodontitis. Bueno, la periodontitis entonces es un proceso inmunoinflamatorio no resuelto, como veníamos diciendo hasta ahora. Y hay diferentes estrategias para disminuir la inflamación, porque si es una enfermedad inflamatoria voy a querer disminuir la inflamación con una terapia halogénica. ¿Cuáles son esas estrategias? Una es a través de los AINES, de todo lo que vino hablando René, o sea, los AINES como inhibidores de la COX-2, por lo tanto, van a impedir la biosíntesis de todos esos metabolitos del ácido araquidónico, ¿tá? Y por lo tanto, si esos metabolitos del ácido araquidónico, que son proinflamatorios, destruyen tejido conjuntivo y hueso, si yo los inhibo de alguna manera con la acción de los AINES, se va a atenuar la inflamación y la reabsorción ósea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Otra estrategia es la famosa aspirina. ¿Tá? La aspirina, como les dijo hace un ratito René, va a acetilar, o sea, acetila los sitios hidrófobos de los canales de la COX-1 y la COX-2. Recuerden que es no selectivo. El receptor del ácido araquidónico, o sea, el receptor del ácido araquidónico para la COX-1 es de menor volumen o de menor tamaño que la COX-2. La COX-2 tiene un mayor tamaño, por lo tanto acepta más cantidad de sustrato de ácido araquidónico para producir los metabolitos. ¿Tá? Bien, entonces, queda un residuo que va a impedir, o sea, del resultado de la acetilación de la aspirina sobre la COX-1 y la COX-2, va a quedar un residuo que impide que el ácido araquidónico se una a la COX. Por lo tanto, de la misma manera que vimos en AINES, impide la biosíntesis de metabolitos del ácido araquidónico, por lo tanto tiene un rol beneficioso en el inicio y la progresión de la periodontitis. Fíjense que esto es muy parecido a esto, la atenuación de la inflamación y de la reabsorción ósea, y el rol en el inicio y en la progresión de la periodontitis. Pero la aspirina, como hoy les decía René también, se une de forma irreversible y covalente a las plaquetas, acetila la COX-1 y actúa sobre la función oxigenante de la COX-2. Por su parte, como este residuo que impide que el ácido araquidónico se una a la COX, va a quedar sustrato libre que no se va a poder unir porque la COX-1 tiene un receptor chico, como decíamos, de pequeño tamaño. Va a quedar sustrato libre de ácido araquidónico, ¿sí? Y se va a unir a la COX-2 y también se va a activar la vía de la lipoxigenasa sobre la que no actúan los AINES. Esto es una propiedad única de la aspirina.
Es más que la liberación de la acetilación sobre la función oxigenante. Es una función única de la aspirina, de ningún otro AINE. ¿De acuerdo? Al actuar sobre la lipoxigenasa es la responsable de las lipoxinas. ¿Tá? Que eso es lo que también vieron en el esquemita cuando hablaron de la COX-1, la COX-2, y la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. ¿Queda claro esto? Traté de hacerlo lo más esquemático posible, pero si hay alguna duda me dice. Bueno. Por otra parte, hay mediadores lipídicos endógenos que son benéficos. ¿Tá? Las lipoxinas, que son estas que vimos que eran sintetizadas por las lipoxigenasas, se van a sintetizar cuando hay algún estímulo inflamatorio, trombótico o aterosclerosis, y se van a producir en el lumen vascular por las células endoteliales. Entonces, planteamos la teoría de que estas lipoxinas pueden ser beneficiosas para la resolución de la inflamación en la periodontitis. Estas lipoxinas a su vez resuelven o podrían participar en la resolución de la inflamación y en la restauración de la homeostasis. Podrían representar un comienzo en la fase de resolución clave en el tratamiento periodontal. ¿Por qué fase de resolución? Porque hablamos de que es una inflamación con una respuesta fallida. Entonces, en la medida en que esa respuesta inflamatoria no se resuelva, la enfermedad va a ser autoperpetuante, va a haber mayor destrucción de tejido conjuntivo y hueso, que va a llevar a la pérdida dentaria. Entonces, si de alguna manera, desde el punto de vista químico o farmacológico, se puede utilizar algún fármaco que represente, podríamos estar hablando de un avance en lo que es el tratamiento periodontal, que hoy en día es mecánico, o sea, remover placa y sarro de las superficies dentarias, y en algunos casos puntuales la indicación de la antibiótico-terapia por vía sistémica. Entonces, la aspirina, para terminar, acetila la COX-1, como vimos recién, deja menos sustrato de ácido araquidónico para formar prostaglandinas, o sea, esto es como un AINE, ¿no? Y por otro lado, altera la función oxigenante de la COX-2. Recuerden que yo recién les dije, acetila la COX-1 y altera la función oxigenante de la COX-2, que René también se los dijo. De esta alteración de la función oxigenante de la COX-2, se forma o da como resultado la formación de la 15-epilipoxina, que también tiene mucho que ver con los ácidos grasos y acá con el omega 3, como vamos a ver ahora. O sea que podemos afirmar que la aspirina no solo bloquea la formación de mediadores inflamatorios, acá no, actúa como un AINE, sino que estimula la formación de mediadores prorresolventes. Prorresolventes son aquellos mediadores proinflamatorios o que son benéficos para la resolución de esa inflamación, ¿tá? Que sería a través de la alteración de la función oxigenante de la COX-2. Y hay un efecto sinérgico entre la aspirina y el omega 3 en lo que representa a la disminución de esa respuesta, o la resolución más bien de la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos las resolvinas, ¿tá? Que las resolvinas son lipoxinas, ¿tá? Y son más estables por la acción de la aspirina. O sea, esas acciones que vimos de la aspirina, de acetilación y de alteración de la función oxigenante, tanto de COX-1 como COX-2 respectivamente, me va a permitir que esas resolvinas sean más estables. Entonces, al ser más estables, tienen funciones más marcadas o más benéficas para resolver la inflamación, o sea, para tener como objetivo la resolución de la inflamación. ¿Cómo? ¿De qué manera? Impidiendo la llegada de polimorfonucleares neutrófilos. Ustedes saben que el polimorfo nuclear neutrófilo es la primera célula que llega al sitio de inflamación cuando hay un
traumatismo, por ejemplo, y en la enfermedad periodontal, al ser inflamatoria, obviamente que se va a generar una inflamación como en cualquier otra parte del cuerpo. Aquellos polimorfonucleares que sufren apoptosis, porque luego de producir la fagocitosis y de liberar esto sería daño indirecto, como les hablaba hoy, sufren apoptosis, o sea, muerte celular programada. Las resolvinas facilitan la fagocitosis de esos polimorfonucleares para liberar la zona inflamada, o sea, es un mecanismo de despeje de la zona para liberarla de la inflamación más rápido. Promueven la regeneración tisular y aceleran la progresión de inflamación aguda a crónica. Acá cuando hablo de inflamación aguda a crónica, ustedes no se queden con la idea de que me tengo que quedar con la inflamación crónica. No, la idea es resolver la inflamación. El tema que capaz que ustedes de fisiología tienen el concepto de que la inflamación se puede llegar a dividir en aguda y crónica, o innata y adquirida, por la sencilla razón de que es una división didáctica, pero en sí la cascada de la inflamación se va dando de forma simultánea. O sea, no es que primero viene lo agudo y después viene lo crónico. El concepto es que en la medida en que se acelere la progresión del pasaje de una inflamación aguda a una crónica, el proceso se resuelve. Y si el proceso se resuelve, la enfermedad, no digo que se cura, pero se puede enlentecer sus efectos nocivos, ¿no? Como es la pérdida de hueso y tejido conjuntivo. Dentro de las resolvinas tenemos una, que es la resolvina E1, que va a promover la liberación de péptidos antimicrobianos. Esto es un concepto fundamental que lo van a ver en periodoncia el año que viene. Los péptidos antimicrobianos, varias células los liberan, por ejemplo las células epiteliales, en el epitelio de unión, o en el epitelio del surco, principalmente en el epitelio de unión. Estos péptidos antimicrobianos, la palabra se los dice, son antimicrobianos, o sea, van a ejercer efectos sobre los periodontopáticos de ese microbioma del que hablábamos al principio. La resolvina E1 también va a producir la regeneración del tejido conjuntivo y hueso. Entonces, es una ventaja de la aspirina junto al tratamiento periodontal convencional, porque tengan ya desde ahora claro que el tratamiento periodontal convencional que yo les nombré no es regenerativo, no devuelve en forma de regeneración tisular el aparato de soporte perdido. Simplemente lo cicatriza, lo repara, es reparativo, pero no es regenerativo. Entonces, si estas resolvinas, por la acción de la aspirina, pudieran de alguna manera regenerar tejido conjuntivo y hueso, podría ser una alternativa al tratamiento que estamos teniendo hoy en día, en donde bajamos carga microbiana, estabilizamos la enfermedad, pero no logramos regeneración. Obviamente, cuando vimos los estudios, que los tenían 6 meses tomándose Lecoxib, bueno, el uso de la nimesulida, el uso del naproxeno, por todo lo que le dijo recién René de la gastrolesividad, de la hepatotoxicidad, de la nefrotoxicidad, o sea, tendríamos que evaluar el costo-beneficio de utilizar AINES, con todos sus efectos, con todas sus reacciones adversas, para obtener un beneficio. Y esto no está estudiado de tal manera que haya evidencia científica suficiente como para decir, bueno, sí, les voy a decir una cosa que no está escrita en ningún lado, pero digo, por ejemplo, el paciente que tome 4 meses aspirina, a 500 miligramos cada 6 horas, y eso le va a evitar pasar por una cirugía periodontal o por un tratamiento periodontal. Eso no se sabe. Entonces, frente a la duda o frente a lo que es la ingesta de AINES y el beneficio clínico que puedo tener en ese tratamiento, evidentemente que siempre nos vamos, por el momento, hasta que no haya mayor evidencia, nos vamos a volcar hacia el tratamiento que estamos utilizando ahora, pero sin dejar de tener en cuenta que más allá de las reacciones adversas, la aspirina, que últimamente ha sido tan olvidada y ha sido tan, no sé si tan, pero
un poco dejada de lado por el advenimiento de otros AINE, tiene funciones metabólicas, como les decía, a nivel de la COX-1, de la COX-2, a nivel de la lipoxigenasa, que son realmente únicas, propias de ella, y que ningún otro AINE tiene. Bueno, muy bien, y acá les dejo las referencias. Linde es, y tanto Linde como Carranza lo pueden leer para entender un poquito más de lo que di de introducción de enfermedad periodontal, principalmente Carranza, que es un libro muy ameno, muy lindo de leer. Ya Linde ya se basa más en evidencia científica, pero como para empezar podrían empezar por Carranza. Bueno, los otros conceptos de la aspirina, de las vías de la COX y de la lipoxigenasa de Goodman y Shillman, y estos son los estudios de los que hablamos hoy, ¿tá? Y lo de la resolvina, que también es en este otro artículo. Estos dos artículos están un poquito complejos, pero bueno, con esto que tuvieron lo van a entender mejor. Bueno, muy bien. Ahora vamos a dejar de compartir, y si no se durmieron... No, están despiertos todavía. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Les vamos... No sé, Martín, pero debe tener 200.000 megabytes este video que tú estás Sí, grabando. yo lo estoy grabando, pero capaz Entonces, que con el link en Drive, capaz que me deja, ahí yo está. pruebo. Entonces, pasarle el link, ahí está, les pasamos el link. Esto lo tienen que tener claro, ya para la próxima clase, ustedes se van a anotar todas las preguntas, todas las dudas. Este es un tema fundamental. Ahora, cuando se reintegren a la presencialidad, estoy segura que lo primero que le va a decir el paciente después que le hagan la exodoncia, ¿y qué tomo si me duele? Entonces, esto lo tienen que dominar, ¿sí? Conocer y manejar, otra que conocer y manejar. Tienen que dominar este tema. Por lo tanto, vamos a dejar estas bases, hablamos del medicamento prototipo, que es la aspirina, y en la próxima clase vamos a hablar del resto de los AINES, ¿sí? Si quedara tiempo, podemos empezar con los analgésicos, con los narcoanalgésicos, que son los medicamentos cuya representante, ¿verdad?, es la morfina, ¿sí? El medicamento tipo, el prototipo es la morfina. Entonces, hoy dejamos acá en la aspirina. La próxima clase vamos a hablar del resto de los inhibidores de la COX-2, y hay bibliografía en cada una de las diapos, más la que le dio Natalia, y en la próxima clase vamos a completar toda la bibliografía. Si quieren ir leyendo, Pérez Torres está muy claro para empezar, Goodman y Shillman, por supuesto Velázquez y Flores, y el que no tenga problema para la lectura en inglés, está muy lindo, muy moderno, unos libritos que yo les colgué, no me acuerdo si los colgué enteros, si no ya se los subo, unos libros que están en biblioteca de farmacología y de terapéutica basada en la evidencia, ¿sí? Que puedo poner el link para que ustedes accedan. No sé si ya no se los subí, pero si no lo subí, lo subo en un ratito. Bueno, y Martín les sube la parte grabada de la clase, tienen la guía también para repasar, así la clase que viene tienen la posibilidad de participar. Bueno, y ahora los dejo hablar a ustedes, a todos ustedes. Agrega algún aporte de los compañeros, preguntas, dudas, alguna aclaración que quieran hacer. Tenemos que tener muy presentes las posologías. Después les vamos a hablar también hoy hablábamos
de la analgesia preventiva, ¿sí? Antes que se le vaya la anestesia, le vamos a dar el analgésico para que cuando pase el efecto de la anestesia, el efecto de bloqueo, el paciente no sienta dolor y empiece a tomar a demanda. Nunca pueden permitir que el paciente tome a demanda los analgésicos. Tienen que establecer un régimen posológico correcto para que cumpla. Si cumple el régimen posológico no va a pasar dolor y no va a tender a aumentar la dosis. Bueno, todo eso lo tenemos que dominar como odontólogos, ¿verdad? Y es un complemento a nuestro tratamiento, es una estrategia más que tenemos para que el paciente pase bien. Bueno, ¿no tienen preguntas o aportes? Yo tal vez puedo aportar algo, René, simplemente decir que si los chiquilines conocen bien el mecanismo de acción de estos medicamentos, van a poder entender muy bien muchas indicaciones, muchas contraindicaciones y el origen de los efectos adversos, que es importantísimo porque en la clínica van a aparecer un montón de pacientes con un montón de enfermedades de base, que toman mucha medicación porque estas medicaciones interactúan con otras medicaciones, que seguramente lo vemos en la clase que viene, que son muy importantes a tener en cuenta, sobre todo medicación cardiovascular, que son enfermedades altamente prevalentes en nuestra población, y mucha medicación que puede tener una interacción muy importante con este tipo de analgésicos, se puede dar en muchísimos casos, entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Conocer el mecanismo de acción, las posibles interacciones medicamentosas, es fundamental. Y calculo que eso vamos a profundizar la que viene, pero Sí. Es eso básicamente. Sí, vamos a hablar. Y también vamos a ahondar un poquito más en la farmacocinética. Cuando terminemos de hablar de todos los grupos, vamos a profundizar un poquitito más en la farmacocinética, que no es muy divertido, pero que no hay más remedio que conocerlo, ¿no? Hasta ahora tampoco hablamos de ninguna presentación con las que se van a manejar ellos en la clínica. Bueno, lo haremos una vez que conozcamos bien todas las bases farmacológicas de estos medicamentos.